Buenas amigos, estamos en un nuevo video. Esta vez vamos a ver las noticias que está trayendo el mock Age of the Ring para Batalla por la Tierra Media 2. Es un mock, ya saben, Age of the Ring es un mock que ganó el premio al 2020 como mejor mock, pero bueno, está en constante actualización. Es un mock para full competitivo, como ya saben. Batalla por la Tierra Media 2 sigue estando activo gracias a comunidades de gente tanto inglesa y habla hispana como mi comunidad, que todavía siguen teniendo el mock vivo. Bueno, el proyecto de hecho de Ring está, como ya saben, los que tienen el mock o los que aún no lo han jugado. Hecho de Ring ahorita se ha quedado la campaña estancada hasta la misma de Hell y hasta la caída de Isengard, que los Ents tiran la fortaleza de la Torre de Horton. Y pues ya como ven acá, el grupo de Hechos de Ring, mira, hoy tenemos un primer avance de la campaña de retorno. Esta es una noticia del 2023, ojo, todavía. Hay más noticias recientes que ahorita las voy a leer también, pero hay gente que todavía no sabe nada de esto. O hay gente que dice, no, la campaña quedó ahí, qué mal. No, la campaña va a salir, supuestamente ellos dijeron, en la 10.0. Como ven en la portada dice de hecho de Ring, el retorno del rey, ¿no? Pues como la película dice, hola, esperamos que hayan disfrutado de la versión 8.0, que bueno, es la super antigua, y sus parches posteriores. Bueno, cuando lanzamos la 8.0, mencionamos que este era nuestro último lanzamiento oficial. Eso es verdad, ellos dijeron eso, y que la campaña de Retorno del Rey no se llevaría a cabo. Eso también dijeron. Esto se debe a que, si bien ya habíamos planeado una gran parte de lo que queríamos hacer para esta misión, bueno, una vez que nos dimos cuenta que sí podemos hacerlo, anunciamos que a la continuación nuestra campaña del Señor de los Anillos está en desarrollo. Ya saben, eso es lo que este artículo anticipa. Bueno, ahora vamos a ver las fotos. Como ven, acá esta es la ciudad de donde va Aragorn, Legolas y Gimli. Esto es donde se esconden los no muertos, bueno, los traicioneros estos que abandonaron Isildur en batalla, que lo traicionaron. Y como ven, acá está Aragorn. Como ven, acá está una ciudadela acá. Vemos una taberna acogedora. Estas son partes, acuérdense que este mock incluye no solamente partes de las películas, también se basa bastante en los libros de Tolkien, porque agrega bastantes cosas que no están en las películas, pero sí nombran en los libros. Esta parte no sé qué será, me supongo una caverna acogedora. Se ve como soldados de Don Larrock. Vemos acá hasta adelante de Don Larrock. No sé qué parte, no sé si contarán una historia de Inrahil, no sé, pero a ver, vamos a ver otra cosa acá. Una plaza concurrida, dice, Retorno a Red ya supera nuestras campañas anteriores en cuanto a la cantidad de recursos personalizados creados. Ya hay cientos de accesorios nuevos y exclusivos creados, de estructuras de la ciudad y adornos hasta nuevos personajes, nuevas animaciones y cientos de nuevas líneas de voz y mucho más, de lo que da vida a la historia de una forma nunca antes vista. Ojo que trae muchas cosas nuevas que nunca se ha visto en Batalla por la Tierra Media 2 en ningún otro mock. Audios que seguro, acuérdense que aparte del mock Age of the Ring, bueno, tiene actores de doblaje de voz para hacer las voces de los personajes del juego. O no solamente agarran las voces de las películas, también agarra otras voces de, bueno, gente que se presta para esto, ¿no? Y presta su voz. Como ven acá, esta placita, no sé qué viene a ser. Viene a ser el trono de Denethor. A ver, vamos a ver. No, vemos acá como una... Este viene a ser Númenor. Parece Númenor, no sé si sea Númenor o Donarro. Parece Númenor y este viene a ser no sé, el Alfarafrón. No sabría decirlo, se usarían... No sé qué sería esta fortaleza, la verdad se ve muy buena, pero no sé qué sería. Estamos teniendo mucho cuidado al continuar con historias pasadas, incluidos los destinos de aquellos que lograste salvar de su perdición en misiones anteriores. Ojito, ¿ah? Esto viene a ser como una ciudad media élfica, media de Gondor, no sé. Veo acá tropas media élficas que no sé, puede ser un Gondolin, no creo, muy chico para un Gondolin. Eh, a ver, vamos acá, vemos a un Faramir y a un Boromir, los hijos de Gondor. Eso es todo por ahora. En 8.3 próximamente. Bueno, esa es la primera parte. Ahorita voy a ir con la segunda parte, que son noticias recientes de lo que ha salido. Y aquí estamos con la
aparte de lo que salió hace poco, el 4 de junio de 2025, que esto es lo último que han sacado para el de la campaña, los últimos anuncios que vemos por acá. Ahora que el lanzamiento de la versión 9.0 empieza a despejarse, decidimos presentar una breve actualización sobre otro gran proyecto que estamos trabajando, que es el Return al Rey. Bueno, al igual que el artículo de avance de Return al Rey publicado en 2023, este no será extenso. También hemos incluido un avance de una de las muchas actualizaciones que llegarán a las campañas anteriores. Recordatorios: si quieres evitar spoilers, cierra esta ventana. Bueno, estos son spoilers, lo que lo voy a decir atentamente. Pero por acá vamos a ver, si no me equivoco, estos son Dunedin, y está acompañados por el Rey de los No Muertos. Acá está el Rey de los No Muertos con el ejército. Supuestamente esta es la compañía gris, ¿no? Esta es la compañía gris. Porque creo que en el libro sí, los que acompañan aparte a Legolas, y vemos a Legolas a Gimli, son la compañía gris. Mira, está la compañía gris acompañada. Sí, ¿no? Porque en los libros creo que dice que bajan los barcos con la compañía gris y... No sé, que no me acuerdo muy bien de los libros. Porque me acuerdo que la compañía gris sí ayuda en el abismo de Hel. Pero en el Retorno del Rey no me acuerdo mucho. Bueno, acá vemos compañía gris, Gimli, Legolas y el Rey de los Muertos. Dos capitanes Rey de los Muertos. Y bueno, acá vemos un montón de soldados fantasmas. Si no me equivoco, este viene a ser Pelargir. O no, viene, vemos acá que vemos una ciudad gondoriana, de este tipo gondoriana, va a ser Pelargir, no me acuerdo el puerto de Pelargir, ¿no? Donde bajan los... Mira, acá vemos barcos, tanto de soldados de Umbar. Corsarios de Umbar, si vemos Corsarios de Umbar por acá, varias flotas de Corsarios de Umbar, así que vamos a tener para revivir Corsarios de Umbar. Uy, sería bueno, ¿no? Que viera una campañita del bien, una campañita del mal, pero no creo que sea eso. No, para mí que solamente vamos a poder ser bien. Imagínate asediar así como en Batalla por la Tierra Media 2, tanto ser asediado y como impedir el asedio. Pero bueno, no creo que sea eso el caso, solamente vamos a poder impedir el asedio, ¿no? Como vemos acá, vamos a ser asediados por tropas y barcos de Umbar. Por otro lado tenemos una tumba que vienen a ser acá 4 estatuas. Estas vienen a ser estatuas como de una estatua enana. Vemos una hacha ahí como de Gimli. No sé, porque Gimli supuestamente no está muerto. Y la tumba de Balin no es. La tumba de Balin no es. Vemos acá, esto viene a ser como Khazad Dûm, imagino yo, no sé qué sea, pero vamos a ver. A ver qué será más adelante. Y lo que les va a encantar es esta imagen, porque esta imagen supuestamente, como ven, acá están soldados de los Esterling, o los orientales, los soldados de Ron, varias de Khan, soldados como ven acá que aparecen en las películas también, cuando entran a las puertas de Mordor, están acá. Lo que cuenta Balin, lo que cuenta que llega Gimli a Legolas, o lo que es cuando dice una tropa de enanos vendría bien en ayuda de nosotros, pero Legolas le dice, siento que las tierras, los enanos ya se están peleando. Y Legolas tiene razón, porque en los libros, tanto en Erebor, y bueno, Erebor como con las que salen en las películas de Hobbit, ¿no? La montaña solitaria de Erebor y la ciudad de Dai son asediadas, aparte cuando las asedia Azog, bueno, ahora las va a asediar Sauron, pero acá creo que, si no me equivoco, más vienen puros Mumakil, soldados de Hun, Harak, no sé si vienen orcos, también creo que sí, pero bueno, acá vamos a ver unos enfrentamientos. Y yo he visto cosas que estoy en el Discord de la comunidad del Age of the Ring, del oficial, del inglés, y pues vemos ballestas de Dai. Vas a poder manejar ballesteros de Dai, tropas nuevas que van a ser incorporadas solamente para la campaña, como ven. O sea, nunca vas a poder... Esto no se ha visto en películas, no se ha visto en libros, no, o sea, en los libros sí, pero no se ha visto en ninguna adaptación. En este juego, primera vez vas a poder revivir ese momento, porque en ninguna película, ningún cortometraje, por ejemplo, todos los que saben del libro hablan de la pelea que hubo acá hasta que muere Dain, muere Bran, no sé, el Bran segundo, no sé, muere al lado de Dain, si no me equivoco. Bueno, al final logran ganar porque Frodo tira el anillo, pues no, pero si no, ellos también iban a estar cagados, igual como estaban peleando los de Lorien, estaban peleando los de Rivendell, los del el Bosque Verde, todos estaban peleando, y también los enanos y los de Dai, como que acá van a pelear y van a ser asediados.
Y esta es una parte buenísima porque nunca se ha visto en un video, nunca se ha visto en ningún cortometraje, va a ser lo mejor. Y por último vemos acá a el rey brujo de Angmar luchando con Gandalf. Ojo, que en la película no, bueno, luchan pero no dura mucho hasta que llegan los Rohirrim y ya se salen su Nazgûl a buscar. Vemos acá al rey brujo de Angmar, vemos acá soldados de Gondor, gente de Gondor que está por el chillido, está asustada. Vemos a Gandalf por aquí y vemos, estos no sé si son no muertos o vienen a ser Nazgûl, pero este va a ser, apuesto que va a ser como el hecho de Ring, o sea, la campaña, en vez que peleemos Gandalf contra Balrog, vamos a pelear Rey Brujo contra Gandalf. No creo que lo matemos porque no creo que la hagan como en las películas, ¿no? Para mí que vas a tener que aguantar hasta bajarle bastante vida y cuando lleguen los Rohirrim, ojo, el castillo de Minas Tirith ya está en proceso, está muy bueno, va a ser 7 anillos y les recomiendo ir agarrándose para una buena PC para que aguante esos 7 pisos porque te va a crashar el juego y vas a tener que bajar los gráficos porque la batalla va a ser enorme. Imagínate, va a llegar tu Minas Tirith de 7 pisos. Vas a tener que pelear con orcos, vas a tener que pelear con Jara, van a llegar las cargas de los Mumakil, van a llegar las cargas de los Hirin, van a llegar tus refuerzos de los no muertos, va a llegar compañía gris, tus héroes. Ese juego se te va a crashar, se te va a reventar la PC, así que anda jugando y cómprate una tarjeta gráfica porque si no te va a explotar tu computadora. Bueno, eso espero, eso es todo por hasta ahora las noticias de la campaña de Retorno del Rey. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, dejen su like, suscríbanse y cualquier noticia que salga sobre el mod. Y bueno, sobre el juego en general, ya saben que yo estoy trayendo lo que son mods, los mods, lo último que viene a ser Edain, no estoy trayendo mucho, pero Age of the Ring sobre todo. Y bueno, estoy esperando también, estoy haciendo un video del Reforger y que saben, hay noticias ya de Reforger, hay noticias muy buenas que posiblemente salga una beta este año, ojito, Bueno, eso es todo, hasta la próxima.